Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el mundo acelerado de hoy, donde cada día trae nuevos desafíos y estrés, sobre todo, encontrar paz interior y manejar nuestras emociones se ha vuelto esencial, aunque a menudo elusivo. Muchos de nosotros luchamos con un sentimiento de ansiedad, incertidumbre y estrés, buscando soluciones en un mar de opciones que a veces parecen más complicar nuestras vidas que simplificarlas. Pero, ¿y si la clave para una vida más plena y menos estresante estuviera en la forma en que abordamos nuestros pensamientos y emociones? Hoy tenemos el privilegio de explorar profundidades de la mente humana con el doctor Luis Valero, catedrático y experto en psicoterapia analítica funcional y terapia de aceptación y compromiso. Estas no son solo técnicas terapéuticas, son ventanas a una comprensión más profunda de cómo nuestros pensamientos y comportamientos pueden ser moldeados para mejorar no solo nuestra salud mental, sino también nuestra vida cotidiana. Tenemos el placer entonces hoy aquí de tener al doctor Luis Valero. Hola Luis, muy buenos días, gracias por venir aquí. Muy buenos días, gracias a ti que podamos difundir un poco lo de la terapia y realmente la función que hacen los psicólogos para el beneficio de la gente. Exactamente. Bueno, pues la primera pregunta que te haría es si te puedes presentar, decirnos a qué te dedicas actualmente, cómo llegaste a la investigación y ahí ya empezamos a hablar un poco de vuestra investigación. Bueno, pues yo soy catedrático de la Universidad de Málaga, aquí en la Facultad de Psicología. Llevo ya más de 30 años, pero comencé en la Universidad de Granada, y hice mi estudio y el doctorado también. En Granada teníamos una consulta privada donde comenzamos a tratar, sobre todo yo comencé con niños con retraso, digamos, todo el sistema educativo que ahora se conoce como ABA, niños con autismo, etcétera. Y luego progresivamente pues ya fui pasando a adultos y en la terapia de adultos. Hace ya bastante años entonces me trasladé aquí en la Universidad de Málaga, que comenzaba entonces los estudios de psicología. Hoy día tenemos una facultad nuevísima, solo para nosotros. Y bueno, desde entonces pues he seguido sobre todo ya en la terapia de adultos. Mucho, sobre todo aquí en el Servicio de Atención Psicológica, donde he estado bastantes años también como director, pues llevando casos, pues un poco de la mayoría de ellos de estudiantes, es decir, porque atiende a toda la población de la Universidad de Málaga. Y ahí donde han ido surgiendo pues muchas de las publicaciones, las investigaciones y los temas que hemos ido tratando. Entonces, fundamentalmente, sobre todo a partir del año ya 90, un poco hacia adelante, junto con otros compañeros, trabajamos casi siempre dentro de una metodología o una formación de tipo conductual, es decir, de análisis funcional de la conducta, lo que antes, bueno, mucha gente conoce también como conductismo, pero aplicado realmente a la terapia, al trabajo con adultos. Y en ese caso, sobre todo a partir de los 90, surgieron una serie de terapias que se han venido a denominar como de tercera generación, terapias contextuales, que se les denomina también ahora, que suponen bueno, una forma diferente de enfocar y de tratar los problemas psicológicos como tales conductas. Y en esa es la que estamos desde entonces investigando en diversas psicoterapias y dentro de ellas, pues la que yo me he movido y tengo publicaciones y artículos y libros, es sobre la llamada psicoterapia analítica funcional, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, sino justo todo lo contrario. Pero el nombre a veces induce a cambios. Ajá, y nos podías explicar un poco, para que la audiencia lo pueda entender a grandes rasgos, en qué consistiría la psicoterapia en primer lugar y luego este tipo de psicoterapia. Generalmente las psicoterapias, sean conductuales o cognitivo-conductuales, o sea incluso psicoanalíticas o relacionales o humanistas, de cualquier tipo, básicamente consiste en dos personas hablando, como estamos haciendo ahora. No es más, externamente o aparentemente no es ninguna otra cosa. Y la cuestión es que se llama como tal psicoterapia porque se trata que en esa conversación pues el individuo comience a cambiar, digamos, desarrolle algunas nuevas habilidades, formas diferentes de afrontar sus problemas y eso lo lleve a su vida diaria y le sirva para bueno, solventar
sus problemas para vivir un poco mejor y realmente no, como has dicho al principio, no tener tanta angustia ni tantas molestias en su vida diaria. Entonces, básicamente una psicoterapia es eso. Ahora, hay distintas formas en psicología de cómo hacerlo. Ajá. Y, por ejemplo, para que se entienda, por poner un ejemplo mucho más claro, ¿qué diferencias habría y también quizás qué similitudes? Porque, como al principio has dicho, es básicamente, en primer lugar, hablar dos personas, ¿no? Pero ¿en qué se parecerían y se diferenciarían estos tres escenarios a dos amigos o amigas hablando en la barra de un bar que se cuentan sus problemas? Supongo que ya os lo habéis planteado. Luego, esta técnica, metodología psicoterapéutica y luego otra que se llama el coaching. Bueno, hay coaching hay mucho que hablar. Efectivamente, como hemos dicho, externamente, o sea, si tú lo grabas en vídeo o en audio, pues son dos personas hablando, lógicamente. Pero exactamente igual que pueden hablar dos amigos a las 3 de la mañana con una cerveza, o puede hablar uno con un confesor o un sacerdote o lo que sea. La cuestión es, en la psicoterapia es que el terapeuta, se supone, que tiene una determinada orientación, sabe hacia dónde va, sabe lo que quiere conseguir y lo va haciendo progresivamente a través de esa conversación, de las contingencias que presenta a la otra persona, de lo que le dice, las preguntas que le hacen reflexionar. En este caso de las terapias contextuales incluimos también muchos ejercicios experienciales, muchos tipos de, por ejemplo, metáforas, ejemplos, de manera que hagan reflexionar al individuo, pensar de otra manera y que eso lo lleve de alguna manera a su vida diaria y comience a cambiar. El objetivo tanto no es hablar, sino conseguir que lo que se habla sirva para que cambie la vida de esa persona. Ajá, vale. Pero se podría decir, obviamente, las técnicas son distintas, ¿no? Pero aquí es tarea, entiendo, del profesional psicoterapeuta mover el camino por una dirección determinada como para ir tirando, para sacar esa información, porque el paciente viene con un problema y entonces el psicoterapeuta, ¿qué tiene que hacer? Identificar ese problema y ver cómo solucionarlo, ¿no? No es simplemente hablar por hablar. Claro, lógicamente, por eso he dicho que el terapeuta es el que, de alguna manera, dirige el proceso, sabe o debe saber lo que quiere conseguir, hacia dónde va. Lógicamente, todo proceso terapéutico comienza con una evaluación, una buena evaluación, que a veces es más sistemática, se utilizan otros instrumentos y demás, para tener datos también un poco más cuantitativos de qué es lo que hay, ¿no? A veces las quejas del individuo en la primera sesión son muy fuertes, llora mucho o es muy exagerado y tal, y luego progresivamente realmente en el momento que la persona comienza a hablar ya se quita gran parte de esa culpabilidad y esa angustia, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer en muchos casos por los problemas de fondo en la vida de esa persona que le están llevando a ese sufrimiento y a ese malestar. A ver, lógicamente, cada una de las concepciones que hay un poco en las terapias psicológicas adopta un modelo o una forma de actuar diferente según cada terapeuta, ¿no? La cuestión es que, bueno, los datos que hay sobre las terapias conductuales y contextuales son las que más eficacia tienen. Y si comparamos para que se entienda con una práctica como el coaching, ¿en qué se parecería y en qué diferiría? El coaching, y que me perdonen los que le dedican, realmente es una pseudopsicología. Han cogido todas las técnicas de la psicología que han podido y la aplican un poco ahí a mansalva y la aplican un poco a su estilo, como ellos quieren. Hay que considerar que, bueno, que coaching mucho se puede hacer simplemente con unos cursillos online o simplemente porque dice, yo es que no he estudiado, pero tengo mucha psicología. Yo tengo la psicología de la calle, ¿no? Y la gente se atreve a hacer un poco cualquier cosa. Y muchas de las cosas que utilizan son efectivamente técnicas psicológicas, solo que no las conocen o no las saben o no las saben practicar bien. Básicamente, como tal, coaching es un sistema, digamos, como muy americano y muy economista, porque realmente es tener una persona que de alguna manera te sirva ahí de apoyo, de sombra, de motivación continua para llevar tu vida, ¿no? Entonces, claro, esto en un sistema como vivimos, capitalista, economista, individualista, quien tiene dinero se puede permitir tener un coaching ahí que le pinche, que le arrime, que le anime y haga todo eso, ¿vale? Lo que pretendemos los psicólogos no es esa función tan individualista, sino mejorar a la máxima cantidad de gente y que una vez que la persona ha aprendido por sí misma qué hacer, no necesite ir más al psicólogo. Es decir, esa es la cuestión, que consiga saber hacia dónde lleva su vida, qué es lo que quiere hacer con su vida, qué quiere hacer con sus relaciones, cómo puede hacer para sentirse mejor en cada momento. Y cuando eso lo tiene claro, pues ya está. Ya sabe si surge otro inconveniente, que todos no estamos libres de eso. En cualquier momento tenemos un accidente, hay la muerte de alguien. Si la vida son altibajos continuos.
pero si ya ha aprendido todo eso, lo va a solventar mucho mejor e incluso no necesite ir al psicólogo de nuevo. Esa es un poco la cuestión, enseñar al individuo a llevar su vida y que eso ya lo tenga un aprendizaje para siempre. Perfecto. Y luego entonces otra cosa, a los psicoterapeutas, los psicólogos, no sé si se pueden dividir en estos dos grandes grupos. Unos serían los que hacen la práctica en la consulta, los que le viene un paciente, intentan ayudarlo con sus problemas, y otros serían, no sé si es más tu caso, los que se dedican a investigar, a ver nuevos métodos que se puedan aplicar en psicología para que luego otros psicoterapeutas cojan esas herramientas. ¿Se podría hacer esta diferenciación y tú te ves más en un caso que en el otro o estás en los dos? No, yo estoy en el puente y espero estar en el puente, porque realmente yo estoy, en contra de que haya realmente una separación de lo que es la investigación, de lo que es la aplicación psicológica. Pero ya no solo en la psicoterapia, en muchísimos otros campos, ¿no? Entonces, hay áreas, lógicamente, de psicología básica, más de laboratorio, más estudios con animales, más estudios de los procesos básicos, lógicamente, que, digamos, el 98% es investigación. Pero realmente eso no tiene mucho sentido en psicología si no tiene una aplicación. Y de base, en principio, toda la psicología surgió en toda su historia y siempre está buscando el aplicar eso que se llega a conocer. Con lo cual, en este caso, yo estoy en un intermedio, que hay algunos psicólogos haciendo, es decir, que tienes experiencia clínica, pero al mismo tiempo investigas sobre eso para que los resultados que se obtienen, eso, publicarlo y que le sirvan a otros profesionales. Y en principio yo como profesor, lógicamente, enseñarles a todos los alumnos que pasan por aquí, pues a que intenten hacerlo lo mejor posible cuando salgan de la facultad. Claro, claro. Y luego, por ir concretando, tú tienes un trabajo en dos técnicas que se llaman psicoterapia analítica funcional y la terapia de aceptación y compromiso. Si nos puedes concretar un poco en qué consisten cada una de ellas y en qué momento te decidiste a investigar en ellas y en practicarlas. Sí, como ya he dicho, veníamos, se llama como 3 generaciones, en el sentido de que dentro de había una primera generación hasta los años 60, 70, digamos, de terapias más conductuales, de la modificación de conducta, que quizás eso suene a más gente. Luego surgiría, a partir de los 70, pues todas las técnicas llamadas cognitivo-conductuales, es decir, que mezclan técnicas conductuales, pero con una explicación más mentalista, más sobre los procesos cognitivos, etcétera. Y esta tercera generación, que surgiría sobre todo a partir de los 90, en el que se vuelven a utilizar el análisis funcional, los principios que ya están probados en el aprendizaje, pero ahora se aplican al lenguaje, se aplican a la interacción terapéutica y se aplican también a los procesos o a los pensamientos. Pero la diferencia aquí ahora es que los pensamientos no los vamos a considerar como algo interno, algo que está ahí dentro del cerebro, sino que es una conducta más. Y los pensamientos y lo que la persona recuerda, lo que piensa, los traumas que tiene, eso se puede cambiar, como cualquier otra conducta. Por eso es un poco volver de nuevo a ese análisis de conducta y lo que vamos a manejar entonces en la psicoterapia sobre todo es nuestra relación terapéutica, lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo con esa persona en directo. Ajá. Y durante todos esos años que has estado estudiando estas técnicas y aplicándolas, imagino que tú y tu grupo habéis contribuido a añadir nuevas características a esas técnicas, etcétera. Si podías comentar un poco sobre eso. Alguna cosa ya un poco más técnica. Eso ya habría que juzgarlo los otros terapeutas que hayan leído los libros, pero bueno, hemos publicado artículos, investigaciones, también 3 o 4 libros también sobre cómo aplicar la terapia, de manera que, bueno, los terapeutas que quieran, los alumnos que les interesa la clínica, pues bueno, los lean. En ese caso, digamos que nuestra aportación es eso que hemos podido incluir en estas terapias. Eso lo tendrá que decir el lector hasta qué punto le ha servido o no, ¿no? Yo lo que siempre digo en general y en todos los seminarios o cursos que hago en muchas ocasiones es decir, mira, esto es la terapia, ¿no? Así, la explicamos, le decimos, ponemos muchos ejemplos, muchos vídeos, ejercicios y ahora ponerla en práctica. Si os funciona, seguir con ello. Que no, pues buscar otra cosa. Es decir, la máxima es la eficiencia y es realmente el tener datos y tener eficacia con lo que estás haciendo. Entonces, cuando aplicas algo, como preguntabas antes, a partir de los 90, pues como estábamos dentro de esta corriente del análisis de conducta general, pues lógicamente estás con la bibliografía, con los libros. Lógicamente, los americanos, los norteamericanos, pues van por delante en todo esto y entonces comenzamos a leer esos libros. E invitamos a los profesores, estuvieron en Granada, luego en otro seminario también. De esa manera, digamos, te vas formando, vas aplicando lo que se lee
en los casos clínicos y ves que resulta. Y entonces, pues comenzamos a investigar ahí. Hemos aportado también en cuanto a la propia evaluación de las terapias, la investigación sobre qué grados llegan a tener eficacia y demás. Es decir, bueno, aportamos un poco nuestro granito de arena desde España en lo que podemos a estas terapias. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, luego comentar para la audiencia que en las notas del programa tendréis los enlaces a el perfil de Luis, a sus publicaciones, etcétera, por si luego queréis consultar en detalle todos los súper interesantes trabajos que están realizando. Luego quería preguntarte también una cosa que has comentado en el tema de probar todas estas terapias, la psicoterapia analítica funcional y la de aceptación y compromiso. ¿Habéis observado diferencias? No sé si es mejor aplicarla a grupos o de manera individual, y luego supongo que también habéis visto si la efectividad que tenga depende de características tipo, no sé, si uno viene más del norte, del sur, son cosas un poco random que se me ocurren o si intentan ser válidas obviamente para que valgan para todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, en esta terapia en la que yo más me he movido, pero que hay otras, porque la terapia de activación para la depresión es también muy efectiva, o la terapia dialéctica, que es de las más recomendables para problemas de trastorno de personalidad, pero en esas no me he movido yo tanto, pero pertenece un poco al mismo grupo que han surgido en estos primeros años, ¿no? Entonces, en este caso, eficacia, la terapia de aceptación y compromiso, la de ACT, es realmente la que tiene mayor publicaciones y más eficacia en cuanto a datos contrastados, porque de alguna manera es como más fácil de aplicar y ha tenido muchísima más difusión internacional. Es decir, realmente preguntas a ACT y ACT tiene incluso bastantes libros, que acaso luego ponemos los enlaces también, libros de autoayuda, podríamos decir, precisamente desde estos autores y todos traducidos al castellano. Digamos que ha tenido mucha más difusión. Tienen una gran base bibliográfica de la eficacia que ha tenido. La cuestión es, en principio son terapias que comenzaron individualmente, porque realmente surgen desde un marco de terapia individualizada, ¿no? Donde vis a vis va tratando los casos y poco a poco se va expandiendo, pero realmente se ha expandido a muchos tipos de casos, porque empezaron en los casos FAP con problemas de personalidad, problemas, digamos, más de traumas, problemas más de tipo depresivo, etcétera, y se han ido expandiendo también a adolescentes, a grupos. La de ACT exactamente igual, se ha ido expandiendo a grupos, se ha ido expandiendo a utilización en hospitales psiquiátricos, en situaciones, digamos, de sanidad o sanitarios en grupos, y se ha aplicado desde las adicciones hasta, bueno, los típicos de ansiedad, depresión, etcétera, pero a problemas incluso de psicosis. O sea, que realmente la expansión sigue produciéndose en estos años todavía y cada vez se aplican a más tipos de problemas. Y a nivel internacional igual, ACT es la más conocida y te puedes encontrar terapeutas y, bueno, y muchas veces casi 2 años, me parece que cada 2 años celebran un congreso internacional cada vez en un país que son multitudinarios, ¿no? Entonces, tiene muchísima repercusión en todo el mundo. Muy interesante. Y has comentado muy brevemente, creo que el tema de la autoayuda. Entonces, ahí quisiera preguntarte, bueno, antes has dicho que para aplicar estas técnicas, bueno, existe la versión en grupo, la versión individual, pero la versión individual entiendo que es supervisada por un experto, por un psicoterapeuta. Entonces, lo que te iba a preguntar es si estas técnicas, también alguien que no tenga recursos o que no tenga tiempo, también las puede practicar por sí mismo, aunque entiendo que debe ser complicado. Y por otra parte también están los famosos libros de autoayuda, que ahí habrá un poco de todo. No sé si métodos de autoayuda más basados en evidencia científica de investigación y otros serán más New Age, por saber un poco lo que opinas. Claro, precisamente yo tengo varios escritos por ahí, algún articulito diciendo que si quieres ser feliz no leas libros de autoayuda. O sea que en principio estoy un poco en contra de los libros de autoayuda, pero realmente son eso, una ayuda para el terapeuta en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que en las terapias, sobre todo de ACT, que es donde hay los libros de autoayuda, han surgido ahí, aparte de los propios libros terapéuticos como tal para profesionales, supone un cambio bastante a la concepción habitual sobre los problemas psicológicos que tenemos. La mayoría de la gente tenemos, o hemos adquirido así, hemos nacido dentro de esa cultura donde se supone que los problemas psicológicos son nuestros, los tenemos dentro, los tenemos en nuestra mente, algunos dicen que lo tenemos dentro del cerebro, pero siempre como algo interno privado, e incluso haciendo una distinción entre lo que es el cuerpo y lo que es la mente, algo que científicamente es insostenible, hay una única materia y listo. ¿Qué ocurre? Que esa concepción de las terapias contextuales supone que los problemas psicológicos no están dentro, están realmente en lo que he aprendido y en este caso sobre todo en el lenguaje.
en cómo consideras tu lenguaje respecto a lo que haces. Lo que estamos pensando, si lo consideráis, realmente es hablarnos a nosotros mismos, en gran parte. Cuando estamos recordando algo que nos ocurrió hace 7 años o 20 años, no estamos hablando a nosotros mismos sobre esos recuerdos. Y de hecho hay muchos estudios que nos dicen que esos recuerdos se cambian en el momento en que lo estamos recordando, verbalmente ya lo estamos cambiando. Entonces, ¿qué hacen las terapias? Pues precisamente actuar sobre la propia conducta, no tanto sobre la mente o sobre, digamos, la cognición, sino la propia conducta de cómo consideras tu pensamiento, cómo te consideras a ti mismo, cómo ves. Y entonces, en ese caso, se hace mucho tipo de ejercicios, de metáforas, de manera que el individuo aprenda a separar su yo como tal persona, como tal entidad que vive en este mundo, de sus propios pensamientos. No se identifique con esos puntos. Y luego otro problema fundamental es que muchos de los problemas psicológicos son formas de escapar de las situaciones, son formas de evitarlas. Un concepto muy característico ha surgido aquí es la llamada evitación experiencial. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando tenemos algún tipo de problema, en vez de enfrentarnos a ello, en vez de afrontarlo y afrontar, yo digo muchas veces, coger el toro por los cuernos, lo que es salimos corriendo. Ni siquiera torearlo, le huimos. Y entonces eso ocurre con cualquier tipo de cosa que nos ocurre a lo largo del día. Es decir, intentamos quitarlo de en medio. Y al quitarlo de en medio, como no podemos, porque le está solamente como manera de pensamiento, como un problema verbal, pero en privado, no lo logramos quitar. Allá donde vayamos lo tenemos con nosotros. Y la única forma es haciendo otra serie de ejercicios para que la persona comience a simplemente observar esos pensamientos y verlos como tales pensamientos, como algo que ocurre. Igual que observas una mano, pero la mano no soy yo soy todo. Si yo considero que con la mano es todo y mi gran problema es la mano, lógicamente no voy a poder vivir porque estoy pendiente de la mano continuamente. Pero la mano es una parte de todo mi yo, de todo lo que estoy haciendo. Entonces, la gente que, bueno, casi todos tenemos problemas de ansiedad, problemas de estrés, etcétera, pero si los focalizamos y estamos viendo más que eso se convierte en el 90% de nuestra vida y entonces eso es la gran trampa, digamos, psicológica en la que se cae. En ese tipo de libros de autoayuda, precisamente lo que van haciendo son con muchos ejemplos y metáforas y cosas similares, algunas incluso cogidas de la simbología del Zen o de historias chinas, etcétera. Hay un poco un revuelto de muchos tipos de historia, pero da igual la historia. La cuestión fundamental es que la persona aprenda a separar ese tipo de pensamientos y a no evitarlo, aceptarlo, vivirlo. Lo que llaman también fluir con ellos. Y de manera que cuando tú empiezas a verlo y empiezas a ver que los pensamientos están ahí, vale, sí, bueno, pues he tenido tal pensamiento de que a lo mejor me voy a caer. Pero si estoy pensando nada más que me voy a caer, el problema es que voy a estar nada más que mirando al suelo. Y si miro al suelo, pues me pierdo todo lo que hay a mi alrededor. Si voy mirando al suelo continuamente, pues voy a estar muy mal. ¿Qué ocurre? Que hay personas que están haciendo eso continuamente. Y lo que intentamos durante la terapia, y algunos de esos libros de autoayuda, comienza a dar recomendaciones y tal, para que la persona comience a, como se dice, cambiar el chip. Cambiar el chip completamente porque es comenzar a ver los pensamientos no son el problema. Si se tienen demasiados, sí, desde luego. Pero la cuestión es no quitarlo del medio. Que cuando tienes algún tipo de sufrimiento o algo que te pasó, tienes que expresarlo, tienes que hablarlo con alguien, tienes que materializarlo, tienes que vivir con ello. La historia de alguien no se puede quitar. Algo que te haya ocurrido, que te hayan hecho un asalto, hayas tenido un accidente de avión o te hayan violado, desgraciadamente ha ocurrido. Eso no hay forma de quitarlo. Hay gente que quiere olvidarse de eso, es imposible. Lo que no puede es vivir hoy día, en el momento actual, con todo eso. Hay otro concepto de eso de vivir el presente. Entonces, si estamos hablando, voy a estar concentrado hablando contigo. No es lo que me pasó antes de ayer, ni lo que tengo que pasar dentro de 3 días. Entonces, ¿qué problema? Se le enseña al individuo a estar en el momento presente. Ahí, por ejemplo, pues se mete, aunque eso no sea una técnica propiamente psicológica, viene también importada por el conocido como mindfulness, ¿no? Que está muy de moda y mucha gente hace mindfulness. ¿Ves? Ahí lo que decíamos del coaching. Hacen coaching, hacen cursillos de mindfulness y ya le lo meten. Y todo el mundo es un experto en mindfulness. Pero el mindfulness es solamente una pequeña parte de toda la terapia. Es decir, es algo que puede ayudar. No es una terapia como tal. Es algo que ayuda, que añade. Entonces, a lo largo de todo ese proceso, la persona se le puede enseñar esas técnicas a no evitar, a observar sus propios pensamientos, a aceptarlos, a visualizarlos, de manera que al final realmente esos problemas que ahí le atañen, le agarran, le
le perjudican tanto, al final no desaparecen, sino que pasen a un segundo, un tercer plano y ya no sean importantes para la vida. Esa es la cuestión. Eso se hace durante la terapia y algunos libros de autoayuda pues intentan que la persona aprenda eso también. La idea se ve desde mi punto de vista muy clara, pero luego también llevarla a la práctica no es fácil, ¿no? Requiere de muchas sesiones, de mucho trabajo, etcétera. Y también quería preguntarte, porque no sé si lo has nombrado de pasada. No tanto, ¿eh? No, ¿sí? Quiero puntualizar que no tanto, es decir, que realmente muchas veces sí, la gente acude al psicólogo, cree que va a estar ahora como, no, pues durante un año. No, realmente, o sea, nosotros hemos tenido casos que sí han durado un año, pero casos que en 3 sesiones van listos. Es decir, es que no, eso sí ocurre. Es decir, en el sentido de que cuando la persona realmente consigue cambiar esa perspectiva, no está tan angustiado por sus pensamientos, no está tan angustiado por eso que le ha ocurrido hace tiempo o por lo que pueda ocurrir. Entonces, realmente, ese tipo de pensamientos, de obsesiones, de recuerdos, no se quitan. Vamos a tener nuestro aprendizaje siempre acumulativo. Nosotros vamos echando en la mochila cosas y cada vez va a pesar más. La cuestión es si estás pendiente de lo que lleva en la mochila o estás pendiente de lo que vas a hacer en los próximos minutos, las próximas horas. Esa es cuando la gente cambia esa perspectiva, comienza a darle importancia a otras cosas, al vivir al aquí y ahora, al relajarse, al autoobservarse, a ver lo que realmente quiere y no lo que quieren los demás. Y entonces, por ahí va un poco la vía. Entonces, en el momento que consigues darle la vuelta, a veces 8 o 10 sesiones, no hace falta mucho más. Puede ser también simplemente porque en esos casos tan rápidos, entre comillas, que estás comentando, es gente que no sabía que existían estas herramientas o estas otras maneras de ver el mundo, y cuando vienes tú o alguien y dice, mira, esto es así, tienen como una iluminación y se dan cuenta de esas cosas y mejoran más rápido. Claro, la cuestión también que introducen las terapias contextuales es porque viene de todos los principios de aprendizaje un poco sobre el moldeamiento, sobre el seguimiento de reglas, etcétera. Es que debajo hay toda una investigación de clínica que subyace y que apoya el que funcione. La cuestión en muchos de esos casos ya no es, a la persona no sirve de nada, porque eso es lo que hacen los amigos o hace cualquier persona. Lo que tienes que hacer es esto y darle una orden. No, deja atrás tus pensamientos. Venga, pasa página, lo que siempre decimos. Venga, pasa página. Vale, decirlo es muy fácil. Pero si no, todo el mundo sería psicólogo, se ganaría la vida. Claro. No, pero no se trata de decirlo, sino ahora cómo hacerlo. Y la cuestión es nosotros vamos, mira la página, mira las letras, mira qué tamaño tienen las letras, mira qué palabras tienen eso, qué te recuerda eso. ¿Dónde está eso? ¿Cómo te sientes cuando estás teniendo eso? Y entonces, en un manejo muy directo con el propio individuo, vamos cambiando. Y llega un momento en que te dice, bueno, ¿y qué pondré en la siguiente página? Y sin que tú le digas más, le ha ido llevando hasta que la persona hace plum y cambia y empieza a leer su siguiente página de su vida. Sin que tú le digas, pasa la página, porque no la va a pasar. Olvídate de eso. Si tú das órdenes directas, no funciona. Las órdenes directas tienen un recorrido muy corto. Eso hay que decirlo. Las órdenes directas serían más lo que lleva la mentoría o este tipo de técnicas, ¿no? Claro. Ya. Claro, porque muchas veces precisamente el coaching lo que te dice es, venga, que tú puedes, venga, que puedes hacerlo, venga, haz esto, consigue hacer esto. Venga, en el caso de los deportistas o la que se dedica al mantenimiento un poco del fitting y la figura y de esa, venga, que tú puedes hacerlo, venga, 10 golpes más, venga, no te preocupes, venga, yo te controlo, venga, 1 minuto más, venga, sé que puedes, resiste un poco. Y claro, mientras tienes a ese coaching ahí, lo vas a hacer. Si es bueno, lo vas a conseguir. Si no, lo despides. Exactamente. Pero el momento en que se vaya, deja de hacer ejercicio, deja de hacer dieta, deja de hacer las tareas. Totalmente, claro. Sigues igual. Aquí lo que interesa es el aprendizaje por vida. Eso es. Eso es. Vale, y quería preguntarte también, antes has comentado muy de pasada el tema del budismo zen, porque lo que tú has estado señalando es los pensamientos, hasta donde yo he entendido, no identificarse con ellos, sino observarlos para que pasen a un segundo plano. Hasta donde yo entiendo, el budismo zen sigue algo similar, aunque tendrá diferentes definiciones, etcétera, por saber qué opina del budismo zen y si se puede ver a sus practicantes como una especie de psicoterapeutas orientales. No sé, a ver qué te parece. No, son distintas filosofías, un poco más que nada filosofías de vida ya en principio, ¿no? La cuestión es que sí se parecen en ese sentido, en que
si nosotros partimos de una cuestión más experimental, de que cuando tú tienes algo problemático, algo aversivo, algo que no te gusta, inmediatamente lo que hacemos es quitarlo de en medio. Es decir, en plan más sencillo, con las fobias, por ejemplo, que se tratan muy rápidamente con las técnicas psicológicas. La cuestión es, si tú le temes al ascensor, pues inmediatamente lo que hace es subirte por la escalera. Y a lo mejor hasta te dicen, qué bien, qué buen deportista eres. Eres capaz de subirte hasta el octavo, qué bien. Y te autojustifica y te mantienes. Pero en el fondo, el mantener esa conducta de tanto ejercicio, por ejemplo, es solamente una forma de escapar del ascensor, que es lo que le temo. Nosotros lo que hacemos es, no, tienes que meterte en el ascensor y tienes que hacerlo poco a poco, respirando, haciendo si quieres eso mindfulness también, con tranquilidad, y te vas metiendo 1 minuto, luego te vas metiendo 2 minutos, luego 7 minutos, 14 minutos, luego sube a un tercer piso, luego un octavo piso, y al final de todo ese proceso, que realmente no lleva tantas sesiones, la persona es capaz de meterse dentro del ascensor. Es decir, ha sabido afrontar. Entonces, cuando tienes un recuerdo determinado, como hemos dicho antes, de algún traumatismo, algo que te ha pasado en tu historia, una situación muy problemática que tienes en el trabajo, con la pareja, con la familia, si le estás pensando continuamente, cuando tienes que afrontarlo, vale, hazlo, afróntalo, tira. Pero la mayoría de la gente no lo afronta. Lo que hace es esconderse, irse al bar a tomar cerveza, tomarse otro tipo de sustancia o irse a jugar o irse a divertirse o a ir cualquier cosa menos afrontar el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que está bien muy divertirse, pero siempre que sea como una forma de divertirse, no de evitar otras cosas. Y entonces lo que la persona, lo que debemos aprender realmente es que cuando surgen dificultades tenemos que afrontarlas cuanto antes. Totalmente de acuerdo. Si no podemos, pues buscamos la ayuda de un profesional, pero tenemos que afrontar esa situación de pareja o con el jefe o con la familia o con la situación económica, lo que sea, ¿no? Luego otro contexto es aquello que es modificable y lo que no. Ahí es donde ya un poco las diferencias con respecto a lo del Zen que decíamos. Tiene esa filosofía de vida común de decir, bueno, tus problemas, tus pensamientos, lo que te aqueja, míralo, está ahí enfrente, obsérvalo y déjalo correr, ¿no? Pero vamos, que esa filosofía también lo tenían los epicúreos desde Grecia. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, se pone mucho la metáfora típica de una hoja que se cae en un río y va, pues déjate fluir, ¿no? Pues conceptos de ese tipo tienen mucho que ver con esa filosofía zen. Que en el máximo quizá la filosofía zen ya sea máxima o más, ya no solo exigente en cuanto a la cantidad de horas de dedicación y demás, sino más estricta en el sentido de no tener la mínima pasión. Sí, es decir, el conseguir el nirvana es ni lo bueno ni lo malo, mantenerse en una línea plana y no, tampoco es eso. Se trata de precisamente lo contrario, disfrutar lo bueno y también disfrutar lo malo, porque la vida está hecha de todo. Y cuando ocurre, intentar solventar las situaciones y aprovechar el estar en el momento presente, en esos 10 minutos que estás contento. Ah, pues mira, has sonreído por un chiste que has visto en la televisión. Que el resto de 23 horas estás deprimido y en el sofá, ¿vale? Pero ya has conseguido estar presente en ese chiste y te has reído, ¿vale? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte más chistes de la televisión. Claro, totalmente. En vez de esconderte y en vez de esconderte debajo de la almohada o esconderte debajo de un montón de fármacos. Claro, exactamente. Y luego, por preguntarte por toda esta serie de métodos, tanto el FAP y la ACT, antes has comentado que estaban basados como que en la tercera generación de metodologías. Entonces, quería preguntarte si en los últimos años, ¿qué parece, si se puede decir, hay algunas nuevas tendencias en el estudio de la psicología o psicoterapia que difieran grandemente de lo que se ha desarrollado anteriormente? Como es un campo que desconozco totalmente, por ejemplo, en el tema de la computación sí que han habido cambios de paradigma bastante grandes, pero aquí no sé si todo sigue más o menos igual o si gracias también a la consabida inteligencia artificial están habiendo cambios en todos estos temas. Todavía no hay grandes cambios. Yo creo que la psicología todavía le falta bastante para adoptar un método común y único, que es el gran problema. Es decir, frente a otras ciencias que adquirieron desde el principio un método científico muy claro, en psicología, pues no. Todavía hay muchos psicólogos, aunque algunos, desde mi punto de vista, lo tengamos muy claro, pero hay muchos psicólogos dando vueltas arriba y abajo, y de ahí el problema de que haya mucha pseudopsicoterapia y pseudopsicología, porque no hay la adopción de un método científico único o bien fundamentado. ¿No? En muchas de las psicoterapias se sigue un poco la tendencia y vamos siempre a remolque de la
de la medicina, en el sentido de, por ejemplo, las terapias con fundamentación o empíricamente fundamentada y demás. Pero claro, el problema que tengo en psicología es que no es tan variables únicas como ocurre en medicina. Es decir, en el sentido de que tienes un virus, lo puedes detectar y una vez que consigues esa causa, ¡plum! En la mayoría de los problemas, cualquiera que tengamos de estrés o de ansiedad depresivo, puede haber influido el hecho de que se te ha muerto un familiar, pero también está en que a lo mejor no tienes amigos, en que además estás ganando muy poco dinero, en que además tienes una historia pasada en que no te han reforzado nada ni te han dicho lo bueno que eres. Cuando se juntan 4, 5, 7 causas, pues al final tienes un fenómeno depresivo fuerte. Pero claro, no hay una única causa. Entonces, ¿qué ocurre? Que las investigaciones tienen que ir muy pasito a pasito, muy poco a poco, porque no hay forma de aislar científicamente y bien todas las variables que influyen en problemas. Sí conocemos muchos de los procesos de aprendizaje, por eso ese tipo de cosas que digo, el que las terapias están basadas ya en el hecho de que, por ejemplo, hay una forma de aprendizaje que es por relaciones de equivalencia, que eso sí surgió nuevo en los 90. Entonces, aprendemos a relacionar unos conceptos con otros a partir de ese tipo de principios. Entonces, y lógicamente lo que el condicionamiento clásico y operante, que ya estaban ahí desde hace muchísimos años, pero a la hora aplicado un poco a la cuestión más de adultos o más del lenguaje o de las relaciones terapéuticas. Es decir, cuando tú estás teniendo una conversación, el hecho de que estamos hablando, tú me estás diciendo así, bueno, los oyentes no lo van a ver, pero me estás afirmando, eso es una contingencia respecto a lo que yo estoy diciendo, con lo cual parece que la frase que yo acabo de decir se entiende. Entonces, tú dices que sí, muy bien. Entonces, ¿qué implica? Que voy a repetir ese tipo de afirmaciones, si no contigo, con otras personas. Si tú pusieras una cara extraña y rara, pues a lo mejor ibas discurriendo en la conversación de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta en los principios de aprendizaje básicos, pero ahora en una relación más cordial, más humana, más emocional en la terapia. Y a la hora de, aquí hablo totalmente del desconocimiento, has hablado de que en algunos casos parece que se toma el método científico que viene desde la medicina. En la medicina, en algunos de los casos, una de las metodologías es el ensayo clínico, es decir, tener a una gran cantidad de sujetos bajo una serie de estudios, y también está, hasta donde yo conozco, el estudio del caso individual, que claro que es mucho más complejo porque no hay significancia estadística. Entonces, sería por preguntarte, en vuestro caso, cuando realizáis vuestros estudios, si os gusta más o practicáis más tipo estudio clínico o qué tipo de metodología seguís. Sí, la cuestión es que, bueno, nosotros seguimos ambas. Tenemos una formación, como digo, más conductual y ahí una metodología más inductiva, digamos, tiene más potencia. La cuestión es que estamos en un entorno científico y psicológico donde eso no es tan aceptado. Digamos, lo que se acepta es el método como más tradicional de tipo deductivo, donde tú tienes una hipótesis y ahora aplicas a un grupo una terapia y a otro grupo no. O lo haces como grupo en lista de espera o haces un grupo control con otro tipo de terapia. Que eso hay también bastantes experimentos de ese tipo, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cuando vas a terapia, claro, te encuentras que 20 personas o 30 personas para hacer un estudio de este tipo con problemas depresivos iguales no te lo vas a encontrar nunca. Claro. Puedes intentar igualarlo, pero nunca. Unos van a tener 3 años de historia y otros van a tener 30. Unos tienen 15 años y otros 45. Unos están casados y otros están... Sí, puede intentar homogeneizarlos, pero es que es casi imposible. Claro. Entonces, adoptamos también junto con ese, y en este caso, FAC, sobre todo, utiliza más la terapia idiosincrática, es decir, diseño de caso único. Pero la cuestión aquí, y es lo que estamos haciendo últimamente en las investigaciones, es hacer diseños de caso único, que son perfectamente científicos, no es medir al principio y al final, sino medir cada sesión. Entonces, de manera que grabamos las sesiones, se codifica, se cuantifica y vemos cómo distintas conductas van aumentando, van disminuyendo a lo largo de pues, las 15 sesiones que se han hecho. Es decir, de esa manera, el individuo es el mismo, la circunstancia es el mismo, el terapeuta es el mismo, la situación es la misma, pero cambia el tipo de contingencias o de tarea o de técnica que tú le has aplicado. Y ahí tenemos pues, lo que llamamos conductas clínicamente relevantes, de cómo las de tipo 1 comienzan a disminuir y las de tipo 2 comienzan a aumentar. Es decir, que realmente mostramos en un diseño de caso único la eficacia que se tiene. Pero claro, es bastante más difícil hacer una investigación así. Sí, no, claro, sí, hay muchas complicaciones por lo que estás comentando.
Luego también, por ejemplo, alguien empieza a investigar la aplicación de determinada técnica y primero quiere conocer el estado del arte. Entonces, si se va a buscar bibliografía, quizás encuentra un estudio de un psicólogo que ha estudiado el paciente 1, que tiene unas características, el paciente 2, y como tú dices, aunque haya seguido la misma metodología de ver cómo evoluciona todo este proceso que has comentado de codificar, etcétera, etcétera, veo realmente complejo el sacar un patrón estándar entre todos ellos. No. Estadísticamente es complicado, ¿no? No. Es que en la metodología de tipo inductivo, a partir del diseño de caso único, tú lo que puedes concluir es, en este individuo con estas características, esta terapia de 15 sesiones ha sido magnífica o ha tenido tales resultados. Si yo quiero generalizar que esta terapia es buena para otro tipo de casos, tendré que repetir lo mismo en muchos más. Cuando lo haya hecho igual en otros 50, es cuando puedo decir, bueno, pues esta terapia es muy buena para esto. Entonces, en este caso, además, hay una concepción también que se llama transdiagnóstica, en el sentido de que como lo que estamos tocando no es tanto, digamos, traumas o procesos ni del yo, ni del super yo, ni cosas misteriosas de ese tipo, sino realmente son conductas específicas, es decir, que la persona se queja mucho, de que está muy triste, de que tiene muchos pensamientos negativos, de que está muy obsesionado, de que tiene insomnio, es decir, que realmente lo que nos fijamos son en conductas muy concretas. Entonces, lo que se trata es de medir esas mismas conductas. Da igual el diagnóstico que se le aplique, el tratamiento puede tener exactamente los mismos resultados. Y en ese sentido se está hablando y mucho ya la tendencia un poco en psicología, en la investigación sobre terapia, es el hecho de aplicar terapias transdiagnósticas, es decir, que no solo sirvan para depresión, sino que puedan servir para una depresión mayor o menor, pero también problemas de ansiedad o problemas depresivos o a veces hasta problemas de alcoholismo o problemas de pareja, aunque Claro. bueno, siempre hay sus especificidades. Pero cuando uno desarrolla una metodología, como en el caso que estás comentando, uno estudia un sujeto o varios sujetos y emite unas conclusiones y dice, bueno, pienso que esta metodología que he desarrollado puede ser, creo que has dicho, transdiagnóstica, que se puede aplicar a varios tipos de situaciones, ¿no? Sí. Es una afirmación, no sé si puede ser una afirmación a veces un poco como se dice en inglés, bold, un poco brava, porque en ese momento no tiene suficientes evidencias, aunque se lo crea mucho, y como estamos a nivel científico, yo creo por una parte que uno tiene todo el derecho de decir, yo creo que va a servir para esto, a la espera de que otros investigadores a partir de ahí lean y lo apliquen a los diferentes campos. Lógico, sí. Ahí se entra en la metodología común, como otra ciencia, en el sentido de que yo publico mi caso, el otro publica otro caso, otro publica a lo mejor, hicimos una con 10 casos iguales. Entonces, y así, algunos otros, en el caso de ACT, si hay más investigación comparando un grupo control frente a uno con ACT, ahí sí hay más estudios de ese tipo. Lo que ocurre es que después de un tiempo, hay que considerar que ya casi llevamos 30 años con estas terapias, pues hay otros investigadores, yo he hecho alguna de esas publicaciones también al respecto, juntan los datos de muchos y entonces hacen lo que se llama una revisión sistemática o si hay datos cuantitativos, un metaanálisis. Y entonces digo, bueno, la eficacia de esto es tal, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, respecto al problema de trastornos de estrés, trastornos límite de personalidad, TLP, trastornos límite de personalidad, la terapia dialéctica precisamente es una de las que ya se ha comprobado por la cantidad de casos y experiencias que hay, que es la mejor de las opciones posibles ahora mismo para ese tipo de problemas de personalidad. Entonces, la afirmación que yo hago después de esos estudios, esos metaanálisis es la terapia dialéctica es muy buena para este tipo de trastornos de personalidad. Si ahora me voy a un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno alimentario, que también se están aplicando en las chicas con ese tipo de trastornos, a veces son comunes, pues entonces eso todavía no. Entonces, claro, siempre llegamos a conclusiones hasta donde los datos, lógicamente, nos permitan. Claro. La tendencia últimamente es precisamente a no ir tanto por categorías diagnósticas, que eso sale inventaron los psiquiatras, sino a ir un poco por factores comunes que puedan tener. Bueno, los autores de ACT le llaman ahora pues eso, la terapia basada en procesos. Entonces, lo que estudian es un proceso determinado y si ese proceso sirve para cambiar conductas de tipo depresivo o de adicciones o de emocionales. ¿Y os ha pasado alguna vez que en alguno de vuestros estudios, después en las conclusiones de ese estudio habéis dicho, bueno,
nosotros proponemos que esto también puede valer para este otro contexto que tiene estos factores comunes y que luego algún otro investigador ha leído vuestro trabajo, lo ha aplicado a otro contexto o tipo de persona y le ha funcionado y os ha citado. No sé si os ha dado este caso. No, citando sí, pero a tanto tampoco nos atrevemos en las conclusiones. Yo, por lo menos lo que nosotros publicamos hacemos casi siempre suelo ser comedido en el sentido de, en este tipo de casos, en esta problemática, esto puede ser muy útil y ha resultado así. Y como se describe dentro del artículo, el procedimiento, el detalle, las sesiones, muchas veces se ponen ejemplos de los diálogos, etcétera, de los ejercicios que se han hecho y todo eso, pues bueno, quien lo lea y tiene un caso similar, pues bueno, que lo replico. Ajá. Tanto como para decir ahora voy a hacerlo de nuevo en otro, como mucho el hecho de aplicarlo en grupo, porque es también lo más interesante. Es decir, el hecho sobre todo los psicólogos que trabajan en los centros de salud, en los centros sanitarios, realmente el tener un psicólogo y atender a una persona, por mucho que pueda durante 15 minutos o media hora, si es que le llegan a permitir tanto tiempo, claro, no lo veo hasta la semana siguiente y luego hasta la semana siguiente. Realmente es un gasto en dinero bastante grande, aunque faltan psicólogos a mansalva, a los problemas que hay, pero realmente si consideramos de 1 a 1, es un gasto de dinero, un esfuerzo para cambiar o para mejorar a una persona. La tendencia es que los centros de salud se haga y se haga en grupos de 8, 10, 12 personas, de manera que un psicólogo puede intentar cambiar o mejorar la vida de 8 o 10 personas a la vez, con 1 hora de trabajo. Claro, esa es un poco la vía, la cuestión por donde influir. Y en muchos casos, y ya meto ahí la cuña profesional, el hecho de que los psicólogos estemos en atención primaria. Aunque haya los especialistas, que ahora mismo es donde está permitido legalmente, pero en atención primaria. ¿En qué sentido? De que cuando las personas llegan a la consulta y llegan a los centros de salud, generalmente es el médico de familia el que muchas veces hace de psicólogo. Y no tiene conocimientos, o a veces según su formación o la forma un poco más emocional, o más personal que sea, puede ayudar o no. Pero si esa persona, en vez de ir a un médico, va a un psicólogo, ya de principio, puede filtrar y dar una serie de orientaciones, puede darle una serie de consejos, cosas como la que hemos dicho antes, que a lo mejor en muy pocas sesiones la persona comience a ver las cosas de otra manera, comience a serenarse, tranquilizarse y no tener que subir el escalafón hasta el nivel terciario y tener que ir a un especialista, a un psicólogo especialista o a un psiquiatra especialista. Si hubiera psicólogos en la primaria haciendo esa tarea un poco de psicólogo familiar, realmente sería fabuloso el efecto que podría tener sobre la población. Totalmente, totalmente. Y por ir terminando, algunas dudas que me quedan son las siguientes. Me parece muy interesante el tema de las metarevisiones para intentar ver patrones entre todos esos trabajos que hay por ahí, aunque sean pacientes muy distintos, siempre se puede obtener algún patrón, ¿no? Pero luego, claro, luego hay, yo he visto estudios de caso muy famosos y a veces, últimamente, estudios de caso que son muy clickbait, muy impactantes. Dicen una cosa que te parece una barbaridad, como que alguien se ha curado en muy poco tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por preguntarte, y esto existe en todas las ramas de la ciencia, cuando uno ve un trabajo que es sobreprometedor o que, ¿cómo sabe uno? ¿Cómo puede garantizar que ese trabajo se ha realizado de manera correcta, etcétera? Yo entiendo que una de las razones es que la revista sea buena, sea una revista de impacto, etcétera, que no siempre, también. Luego que el autor comparta su metodología, si puede compartir datos mejor, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si los ha modificado según sus intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo se fía uno, en definitiva, de que un estudio que hay por ahí de lo que sea es correcto y que no le ha pagado una farmacéutica? No sé. Claro. En los casos, es toda una cuestión de filosofía científica y de metodología científica. En los casos de los diseños o las publicaciones de casos clínicos, realmente hay que ser muy riguroso y sobre todo riguroso en la descripción. O sea, no decir que la persona tiene un problema de ansiedad, no, dime exactamente en qué. O tiene un diagnóstico de depresión mayor según el DSM-5. Sí, pero materialízalo a pie de tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Que dormía 14 horas? ¿Que estaba llorando por la esquina 10 horas? Es decir, que se peleaba todas las veces con su madre. Especifícalo. Y luego, sobre todo, si estamos hablando de una técnica, de un procedimiento, es que se describa muy bien y sea repetible. O sea, la ciencia es repetible. Claro. Tú puedes hacer, inventarme y hacer lo que quieras e incluso ser un psicólogo estupendísimo y hacer milagros en 2 sesiones.
Pero la cuestión es, si eso no lo consigue hacer nadie, ahí hay algo. Eso ocurre en cualquier ciencia. Alguien puede inventar la fusión fría, pero hasta que no haya alguien que lo replique, la replicación es otra base de la ciencia, ¿no? Y Totalmente. el hecho también, como dices, es que eso ya da para otro blog entero. En la cuestión un poco de las propias publicaciones, cómo se publican las revisiones, hasta qué punto son buenas o no, y el hecho es que realmente lo que hay, y ahí también otra parte de las cosas que hemos hecho y que escribí, incluso hicimos un congreso hace algunos años, y ahora por fin ANECA ya empieza a cambiar algo, es precisamente el gran caso que le hicieron y le están haciendo al JCR. No porque aparezca en una revista ya es bueno. Si está bien revisado, está bien hecho, la metodología, sea quien sea, tú la tienes que describir y eso ha de ser repetible. Que yo me pongo en mi laboratorio o me pongo con otro caso clínico y esos ejemplos que ahí pone y tal, yo tengo que volver a repetirlo y ver que más o menos que funcionan o qué efecto tienen, etcétera. Si se describe de una manera genérica tal y yo no puedo volver a repetir eso, eso no tiene ninguna base, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿qué ocurre en el momento que el gran fallo de la administración, y ahí junto a todos, que ha tenido ha sido unir un criterio que es, digamos, es que es cuantitativo, pero de una empresa privada y demás, como es JCR, que en principio era prestigio, ¿vale? Pues si publica en Nature o en la otra, aunque que es magnífico, a lo mejor me dan el premio Nobel. ¿Vale? Una cosa es el prestigio y otra cosa que lo que ha hecho ya el Ministerio es unir el prestigio, esos datos cuantitativos, a la contratación. De manera que para que te contraten o para que te cambies de categoría o que te hagan funcionario, tienes que tener eso. Ahí es donde viene el error. A ti te tienen que evaluar con todo lo que hayas hecho, lo que hayas publicado, lo que hayas investigado, la docencia que hayas hecho, con todo eso, porque haya un tribunal y te valoren si mereces o no un puesto, mereces un... Pero no porque tengas 8, 14 o 44 publicaciones. Yo he visto currículum, les aseguro, de gente que se ha presentado a plazas. Bueno, como aquí se supone que también la mayoría son universitarios, gente de profesorado, a plazas simplemente de ayudante. Y que tenían 40 publicaciones con JCR. 40. Eso de catedrático, vamos. Y se presentan a una plaza de ayudante. ¿Cómo? Pues haciendo todas las cosas que se hacen para publicar, porque el objetivo es publicar, no publicar algo bueno. Eso va a ocurrir siempre. Es decir, Claro. Y está ocurriendo en todas las ciencias. ¿Por qué? Porque ponemos la zanahoria delante, que eso está La muy zanahoria. bien, la zanahoria, pero entonces todo el mundo va por la zanahoria, no por ir caminando. Exactamente, exactamente. Sí. Las mentiras y las falsedades y las maquillajes, yo tenía uno que era maquillaje en psicología, entonces eso va a ocurrir. Así es. Pues muy interesante, Luis. Muchas gracias por ir terminando y no quitarte más tiempo. Ha sido una conversación súper interesante. Creo que ha sido una buena introducción al trabajo que hacéis de manera excelente y creo que las características principales han quedado bastante claras. Para la audiencia, os vuelvo a recordar que en las notas del programa podéis consultar todas las publicaciones si queréis profundizar en ellas, que os lo recomiendo. Yo tendría muchas más preguntas, pero ya no nos da tiempo. Entonces, la última pregunta que te haría es, ¿qué le recomendarías a alguien que está terminando psicología, por ejemplo, y que dice, ostras, no sé si dedicarme a la investigación o no? Quitando de lado que la investigación está muy mala y la financiación, etcétera. Pero si ese no fuera el problema, ¿qué les dirías? Hombre, la cuestión es que la investigación no se paga. La investigación realmente es casi una cuestión motivacional, ni dentro de la universidad. Y donde te van a valorar realmente la investigación o hacer una tesis doctoral va a ser dentro de la universidad, nada más. Entonces, pero la cuestión realmente, lo que se debería ir hacia una sinergia un poco del mundo clínico, en este caso, y el mundo universitario, en el sentido de que la gente que está trabajando en la calle, que a cabo del año a lo mejor ha tenido 200 casos, realmente no lo haga al buen tuntún como el que está, porque no se trata de hacer tornillos ni fabricar coches, se trata de aceptar a la gente y tener personas por delante. Entonces, que maneje o que intentes unirlo a la investigación, porque la investigación clínica es la que interesa en ese caso, y porque de la universidad por sí solo, digamos, en plan aislado tampoco sirve de nada investigar mucho sobre unos determinados procesos si no se van a ver beneficiados una serie de personas, ¿no? Intentar unir ambos mundos. La cuestión es, si te interesa la investigación, pues considera que solo te lo van a valorar si quieres ser profesor de la universidad o algo similar, porque en la práctica privada, en la práctica de
digamos, de los centros psicológicos que hay, e incluso en la pública, si se hace el PIR, los residentes de psicólogos residentes o cosas similares, la investigación es que ni te lo van a puntuar casi muchas veces. O sea que puedes tener 14 JCR que para el PIR no te va a servir mucho. Ya, claro. En la universidad sí. Muy bien, pues... Los intereses de cada uno. Claro, totalmente. Muy bien, Luis. Pues muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y que os vaya muy bien en vuestras investigaciones y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias a ti y bueno, si hay preguntas o lo que sea, también las respondo y pondremos los enlaces a algunos de esos libros. Perfecto. Muy bien, pues hasta la próxima. Chao. Bien, gracias. Hasta luego.